El proyecto para regular el empleo público y poner límites a algunos privilegios salariales enfrenta a diputados con las organizaciones sindicales. Nos acompaña aquí en el set la diputada liberacionista, doña Sandra Pisk, quien además fue ministra de Trabajo, y la dirigente del bloque sindical unitario, doña Marta Rodríguez. Doña Marta, buenas tardes. Buenas tardes, don Marcelo. Doña Buenas Sandra. tardes, doña Sandra. Bienvenidas ambas, y bueno, vamos a hablar de un tema que sin duda está en el centro de la polémica, pero que también el país ha dicho, doña Sandra, que es necesario que se le ponga atención a este tema que por años fue dejado de lado. Así es, bueno, muy buenas tardes, Marcelo, doña Marta, buenas tardes. Es realmente un privilegio poder discutir y hablar con ustedes sobre el asunto. Mire, yo quisiera comenzar diciendo lo siguiente. Durante año y medio, este texto que hoy ya está circulando fue discutido por diputados del PAC, del Frente Amplio, de Liberación Nacional, del PUSC y de Liberación Nacional, de todos los partidos políticos y de representantes del gobierno. Cuando se finalizó el texto, el gobierno nos pidió que se los presentáramos. Eso fue más o menos hace 3 semanas. Cuando se les presentó a ellos el proyecto, se les presentó, estaban presentes la ministra de Planificación, el ministro de Trabajo, el ministro y viceministro de la Presidencia, el vicepresidente y ministro de Hacienda, el ministro de Comunicaciones. 6 ministros estuvieron ahí presentes. Nos pidieron que no circuláramos el documento hasta tanto ellos lo vieran y recibiéramos nosotros los insumos del gobierno. Pasadas esas 2 semanas, se nos dijo que estaban de acuerdo con el proyecto, que consideraban importante ponerlo a circular en ese momento, que no lo hiciéramos nosotros, que lo harían ellos, y que el ministro de Trabajo se reuniría con los sindicatos para presentarles formalmente esta propuesta. Hoy me entero, por palabras de doña Marta, que eso no fue así, y incluso aquí tengo un correo que me había mandado el diputado Henry Mora, que fue parte de ese grupo que estuvo manejando esto durante año y medio, donde él me corrobora que el ministro de Trabajo, don Carlos Alvarado, le había presentado el documento a los sindicatos. Doña Sandra, lo que entiendo entonces es, a lo que usted hace referencia es que los sindicatos ahora están en contra del proyecto y anuncian pues una lucha frontal, pero usted lo que dice como diputada de oposición es que el gobierno no se ha sentado a hablar con ellos. Bueno, evidentemente esto deberíamos dividirlo en 2 partes. Una es la defensa del proyecto, que yo sí quisiera hacerla porque me parece que es válida. Pero también decir que el gobierno nos ha fallado tanto a los partidos, especialmente de oposición, como a los sindicatos, al habernos mentido a ambos, diciéndonos que el ministro de Trabajo iba a presentar el proyecto formalmente y no lo hizo. Ahora, doña Marta, ustedes anuncian una lucha frontal ahora más abierta contra estos proyectos. ¿Por qué razón? Algunos creen que si no se pone coto a ciertos privilegios salariales, lo que va a pasar en un futuro es que el gobierno no va a ser capaz de pagar los salarios de los empleados públicos. Bueno, agradecerle de parte del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense la invitación, agradecerle a doña Sandra también. Mire, nosotros como trabajadores del sector público no tenemos privilegios, lo que tenemos es un salario que en el caso del sector público está compuesto por una serie de componentes salariales que llegan a conformarse como el salario del trabajador, que están muy lejos de ser los privilegios que se han planteado. Durante muchísimos años los trabajadores del sector público han trabajado en condiciones que no son las mejores y lamentablemente en este caso nosotros hemos tenido un combo de proyectos que ha atacado sistemáticamente a los trabajadores del sector público y por supuesto que nos estamos oponiendo, no porque lo conociéramos formalmente, sino que efectivamente más bien fue a través de la misma prensa que nos facilitó el proyecto y no tenemos una entrega oficial de ese mismo. Aquí también una de las cosas que se discute, y esto es para ambas, es que mientras en algunas instituciones los salarios crecieron desmedidamente, en otras más bien los empleados se quedaron atrás. Entonces estamos hablando de que también tiene que haber o buscarse ese equilibrio, doña Sandra. Así es.
Cuando nosotros hablamos de privilegios, lo que estamos diciendo es que hay diferencias entre los mismos empleados públicos entre 225% y 600% en los pluses salariales. Por ejemplo, en gobierno central, para hablar de las anualidades, que es lo más común y que la gente más conoce, en el gobierno central son de 1.9. Mientras que en la caja o en las universidades, en muchas municipalidades, son de 5.5 y hasta 7%. Ajá. Ahí es donde nosotros señalamos que el Estado es un patrón único. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice cualquier estudio que usted analice, que al ser Estado patrón único, evidentemente debe tener criterios similares para todos estos pluses salariales. Entonces, ciertamente, cuando estamos hablando de privilegios, estamos hablando de que dentro del mismo sector público hay funcionarios mucho más privilegiados haciendo el mismo trabajo que otros. Doña Marta, ¿estaría usted, o en general el movimiento que usted representa, de acuerdo en que se dé esa equiparación? Vamos a ver, Marcelo, el asunto acá es que este proyecto no es para todos los empleados públicos, como se ha dicho, entonces por eso uno quiere saber de cuáles privilegios es que se está hablando, porque por ejemplo se ha excluido de este proyecto a la banca nacional, a la banca comercial, y por ejemplo ahí nosotros sabemos de salarios que van de jerarcas, que usted sabe, doña Sandra, que ganan entre 6 y hasta 30 millones de colones con una serie de incentivos que se tienen. Esa parte no se toca. Y cuando se habla de anualidades, por ejemplo, uno dice, bueno, el INSS tampoco está incluido y el INSS tiene anualidades del 9%. Entonces uno no está viendo que efectivamente se quiera corregir. Si fuera así, nosotros estamos de acuerdo en corregir. Doña Sandra, que fue ministra de Trabajo, y usted sabe, cuando lo discutimos en el Consejo, hay trabajadores del sector público que ni siquiera le pagan el salario mínimo, y usted lo sabe perfectamente. Lo cual sí sería una injusticia, doña Sandra. Absolutamente. Bueno, yo sí, don Marcelo, tal vez para terminar esta idea, lo que nosotros estamos de acuerdo es en corregir esas inequidades, doña Sandra, pero no es rebajándole a los otros trabajadores que tienen una condición mejor los salarios, es más bien equiparando salarios, pero no permitiendo, por ejemplo, que los trabajadores, sean del sector que sean, privado o público, tengan efectivamente los peores salarios, sino más bien corrigiendo esas inequidades y no al revés como lo ha querido hacer en este caso el partido que usted representa. Primero, permítame decirle que esas inequidades que existen son reales y la situación fiscal del país no permitiría jamás ir hacia el alza. Más bien de lo que se trata es de, como le decía anteriormente, que al ser el Estado patrón único, todo eso se corrija. Y tiene razón doña Marta al decir que los bancos en este proyecto no están, porque se ha eliminado de este proyecto las instituciones que están en competencia. ¿Y por qué se han eliminado las instituciones que están en competencia? Bueno, porque se considera que tienen que tener un régimen salarial distinto. Eso no quita, doña Marta, que no haya un proyecto adicional en donde se le pone tope a esos salarios de la banca, del INSS y de una parte del ICE que no está en competencia. Lo que pasa es que son regímenes absolutamente distintos y usted no puede equiparar a una institución que está en competencia con un régimen salarial de instituciones que no lo están. O sea que sí persigue el lucro, por ejemplo, el Banco Nacional, bueno, el INSS. Exacto. En esas instituciones el régimen salarial es totalmente distinto. Por otra parte, nosotros tampoco estamos de acuerdo con el salario único, que es lo que estas instituciones han establecido en su mayoría. Y por eso el proyecto lo que contempla son los 3 poderes de la República, las autónomas, que no están en competencia, por supuesto, las universidades, las municipalidades, pero es evidente que por una razón de competitividad nosotros no podemos ponerle en este proyecto un tope igual a la banca. Doña Marta, aquí el punto también es el que planteaba doña Sandra, creo que es vital. Es decir, si se está hablando de resolver un problema fiscal, ¿cómo llevar, o estará en capacidad el Estado costarricense de llevar una anualidad del 1.9% al 5.5% de otra institución? Porque entonces, más bien, la brecha, el déficit, se aumentaría.
Vamos a ver, doña Sandra sabe que el déficit no es culpa de los salarios de los trabajadores públicos, porque eso está